Saludos a todos mis seguidores. En vídeos anteriores hemos estado analizando qué era una onda, cómo se propagaba una onda, qué energía transportaba, y en general las cualidades de las ondas. En este vamos a hacer un estudio de un caso particular de ondas, que son las ondas sonoras. Ondas que necesitan de un medio material para poderse propagar. Entonces empezaremos por el concepto de onda sonora, cómo se produce la onda sonora y cómo se propaga, qué velocidad tienen las ondas sonoras y después analizaremos las cualidades del sonido. Terminaremos este vídeo con un estudio de la contaminación acústica y aplicaciones importantes que tienen los ultrasonidos. Espero que os guste y vamos a ello. Empezamos planteándonos la siguiente pregunta. ¿Qué es el sonido? Podemos ver en el dibujo una banda musical formada por distintos instrumentos. Vamos a centrarnos en el contrabajo. El músico pulsa las cuerdas con los dedos de la mano y las hace vibrar. Al vibrar las cuerdas, éstas empujan las capas de aire que tienen a su alrededor y produce una compresión de las mismas. Estas capas de aire comprimido a su vez comprimen a las siguientes capas y estas a las siguientes, y así sucesivamente, generando una onda de compresión que avanza desde el contrabajo en todas las direcciones del espacio. Al vibrar las cuerdas se generan compresiones de las capas de aire, pero también de expansiones o enrarecimientos, de tal forma que las capas de aire oscilan en torno a la posición de equilibrio, generándose una onda sonora. El fenómeno se puede visualizar mejor en la animación de la derecha. En vez de la vibración de las cuerdas del contrabajo, es la vibración de la membrana de un altavoz, quien genera la onda sonora que se desplaza a través del aire hasta que es percibido por el oído humano. Hay que resaltar que se necesita de un medio material elástico como el aire para que la onda sonora se pueda propagar. En el vacío no se puede propagar el sonido, pero sí las ondas electromagnéticas. Si observamos con detalle esta animación, podemos observar las distintas capas de aire representadas por esas partículas de color verde que se van comprimiendo y expandiendo, pero cada una de ellas lo que hace es oscilar en torno a una posición de equilibrio. Y es precisamente ese movimiento vibratorio el que se va desplazando desde el altavoz en todas las direcciones del espacio en forma de una onda sonora que es percibida por nuestro oído. Ahora podemos responder a la pregunta anterior. ¿Qué es el sonido? Pues el sonido es una vibración de un cuerpo de tipo mecánico que se propaga en forma de ondas a través de un medio material elástico. ¿Qué es una onda sonora? Pues es la onda mediante la que se propaga el sonido a través de un medio material elástico. ¿Qué intervalos de frecuencias de una onda sonora entra dentro de la percepción de un oído humano normal? Pues la banda de frecuencias va de 20 a 20.000 hercios. Por debajo de 20 Hz se llama infrasonidos y por encima de 20.000 Hz ultrasonidos. Ejemplos de ondas sonoras son las generadas por las cuerdas vocales o por los instrumentos musicales. Vamos ahora a estudiar con más detalle el mecanismo de formación de las ondas sonoras. Decir primero que las ondas sonoras son un caso particular de ondas longitudinales, que consisten en sucesivas compresiones y dilataciones del medio de propagación, producidas por un foco en movimiento vibratorio. Al paso de la onda, el medio experimenta variaciones periódicas en la presión. Vamos a verlo. Imaginemos que tenemos este tubo, un tubo de longitud indefinida. Por el lado izquierdo ponemos un émbolo que se puede desplazar izquierda a derecha. En el interior tenemos un gas. Si damos una sacudida al émbolo hacia la derecha, lo que vamos a producir es una compresión de las capas del gas
próximas al émbolo. Habrá aumentado, por lo tanto, la presión y la densidad del gas. Esas compresiones que producimos con el émbolo se van a propagar a lo largo del tubo en forma de un pulso de compresión. Si por el contrario ahora la sacudida la damos hacia la izquierda, lo que vamos a provocar es una disminución de la presión del gas. El gas se va a expandir, va a disminuir la presión y también la densidad, y lo que se va a propagar a lo largo del tubo es un pulso de expansión o enrarecimiento. Si lo que hacemos ahora es mover el émbolo de izquierda a derecha de forma rápida y periódica, viajará por el cilindro un tren de compresiones y enrarecimientos, es decir, se formará una onda longitudinal que se propagará por el tubo, siendo lambda, la longitud de onda, la distancia entre dos compresiones o dos enrarecimientos sucesivos. De esta manera podemos decir que la onda sonora se puede considerar como una onda de desplazamiento porque son las capas de gas las que están vibrando con movimiento armónico simple y es esa vibración la que se transmite en forma de una onda, pero también se puede considerar como una onda de presión, porque al producirse este fenómeno, en las capas de aire se comprimen, se expanden, se comprimen, se expanden y por lo tanto lo que se está transmitiendo es una onda de presión. En esta animación podemos ver globalmente el fenómeno que estamos analizando. En puntos rojos podemos ver el movimiento de cada una de las partículas del gas. Su movimiento es izquierda, derecha, con movimiento armónico simple. Y lo que vemos que se mueve hacia la derecha es el movimiento de la perturbación, es decir, de la onda. Bueno, pues esto es lo que ocurre en el interior de estos tubos de gas, dándole esas sacudidas periódicas izquierda-derecha y comprimiendo y expandiendo las distintas capas de gas. Esta es la visualización de lo que es una onda sonora. Vamos a estudiar ahora la velocidad de las ondas sonoras. Decir primero que la velocidad de las ondas sonoras es independiente de la fuente sonora, pero sí que depende de la naturaleza del medio de propagación. Es decir, no se propaga lo mismo en los sólidos que en los líquidos o en los gases. Vamos a ver uno por uno la propagación en los distintos medios. La velocidad de las ondas sonoras en los sólidos obedece a esta ecuación. Es la raíz cuadrada de E partido por D, donde E es el módulo de Young o módulo de elasticidad del medio. La unidad en el sistema internacional es el newton partido por metro cuadrado, es decir, el pascal. Y D es la densidad del sólido. La velocidad de las ondas sonoras en los líquidos obedece a la siguiente expresión matemática: raíz cuadrada de Q partido por D, donde Q es el módulo de compresibilidad del líquido, cuya unidad es en el sistema internacional el newton partido por metro cuadrado, es decir, el pascal, y D es la densidad del líquido. En los gases, la velocidad de propagación de las ondas sonoras obedece a esta expresión: raíz cuadrada de gamma P partido por D, donde gamma es el coeficiente adiabático, P es la presión del gas, la mediremos en pascales en el sistema internacional, y D es la densidad del gas. El producto de gamma por P es lo que se llama módulo de compresibilidad del gas. Vamos a ver otra expresión matemática equivalente a esta, teniendo en cuenta que para un gas ideal la ecuación de los gases es P por V igual a nRT. P es la presión, V es el volumen del gas, N es el número de moles del gas, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura del gas, temperatura en grados Kelvin. Bueno, pues vamos a trabajar con esta ecuación, de tal manera que podemos ponerla de esta forma. Vamos a dividir ambos términos de la igualdad por la masa del gas.
Entonces nos queda P por V partido por M es igual a nRT partido por M. Ahora, este V que está en este numerador, vamos a bajarlo abajo, de tal manera que nos quedará esta expresión equivalente, P partido por M partido por V, igual a el número de moles es el cociente entre la masa del gas y la masa molar M. Por tanto, M partido por M mayúscula, RT partido por M. Esta M y esta M se nos van. Por otro lado, la masa partido por el volumen es la densidad del gas, con lo cual esta expresión nos quedará que la presión partido por la densidad es igual a RT, constante universal de los gases, por la temperatura absoluta partido por la masa molar. Con lo cual en esta expresión, en vez de poner P partido por D, pondremos RT partido por M. Es decir, nos queda esta expresión para la velocidad del gas, raíz cuadrada de gamma RT partido por la masa molar. Hay que decir que la velocidad en los sólidos es mayor que en los líquidos y que en los gases, y esto es debido a que el módulo de Young es mayor que los módulos de compresibilidad, tanto del líquido como de los gases. Por otro lado, la velocidad en los líquidos es mayor que la velocidad en los gases, por la misma razón, porque el módulo de compresibilidad en los líquidos es mayor que el módulo de compresibilidad en los gases. Y por último decir que la velocidad del sonido en el aire a 20 grados centígrados es aproximadamente 340 metros por segundo. Este dato es importante porque se va a emplear muchas veces en los problemas que resolvamos. Vamos a estudiar ahora las cualidades del sonido. Esas cualidades son las que nos permiten diferenciar un sonido fuerte de uno débil, uno grave de uno agudo, o poder distinguir los distintos instrumentos musicales o la voz humana. Las cualidades son intensidad, tono y timbre. Vamos ahora con la intensidad. La intensidad presenta dos aspectos diferenciados. Uno, lo que llamamos intensidad física u objetiva. Es lo que comúnmente se llama volumen acústico. Es la energía que transmite la onda por unidad de tiempo y por unidad de superficie colocada perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Esta intensidad es la que podemos medir directamente con los aparatos de medida. Aquí tenemos el ejemplo de dos sonidos, uno fuerte y otro débil. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues la diferencia está en la amplitud. En el primer caso tenemos una amplitud de la onda mucho mayor que en la otra. La amplitud está relacionada con la intensidad de la onda y por lo tanto con la energía que transporta la onda. Cuanto mayor es la amplitud, mayor es la energía transportada y por lo tanto mayor va a ser la intensidad del sonido. Así, en el primer caso diremos que tenemos un sonido fuerte, intensidad alta, y en el segundo caso un sonido débil o de intensidad baja. Y después está lo que llamamos intensidad fisiológica o subjetiva, que es la sensación sonora de mayor o menor intensidad que es percibida por el oído humano. El oído humano tiene unos intervalos de intensidades que puede percibir. Por la parte de abajo está lo que llamamos el umbral de audición o intensidad mínima audible. Por debajo de esta intensidad, nuestro oído no es capaz de percibir los sonidos. ¿Cuál es ese valor umbral? Pues es 1 por 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Y por la parte de arriba tenemos lo que se llama el umbral de dolor. Es decir, a partir de aquí nuestro oído va a notar molestias al percibir el sonido. Ese umbral de dolor está en 1 vatio partido por metro cuadrado. Para medir el nivel de intensidad sonora establecemos una escala logarítmica. Esto es debido a que la sensación sonora de un sonido
de intensidad doble no la percibimos doble, sino que esa sensación sonora obedece a una escala logarítmica tal y como la vamos a definir. Bien, el nivel de intensidad sonora lo designamos con la letra beta y se mide en decibelios. Y es igual a 10 veces logaritmo decimal de I partido por I sub 0, donde I es la intensidad del sonido, cuya unidad sabemos que se mide en vatios partido por metro cuadrado. E I sub 0 es lo que llamamos el umbral de audición, cuyo valor también ya lo sabemos, que es 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver lo siguiente. Si la intensidad del sonido es justo el umbral de audición I sub 0, entonces el nivel de intensidad sonora beta será 10 logaritmo decimal de I sub 0 partido por I sub 0. Dividimos por I sub 0 y nos queda entonces 10 logaritmo decimal de 1. Logaritmo decimal de 1 es 0, por lo tanto 0 decibelios. Es decir, que el origen de la escala logarítmica de la escala de nivel de intensidad sonora es justo el umbral de audición. Para I igual a I sub 0, 0 decibelios. Por otro lado, si la intensidad del sonido es un vatio partido por metro cuadrado, que es lo que hemos llamado antes umbral de dolor, beta será igual a 10 veces logaritmo decimal de 1 partido por I sub 0. Poniendo el valor de I sub 0 en la ecuación nos quedará 10 logaritmo decimal de 1 partido por 10 elevado a menos 12. Este 10 elevado a menos 12 puede pasar al numerador cambiando el signo del exponente, con lo cual nos queda 10 logaritmo decimal de 10 elevado a 12. Y por las propiedades de los logaritmos, logaritmo de 10 elevado a 12 es 12 logaritmo de 10, con lo cual nos quedará 10 por 12 logaritmo decimal de 10. Logaritmo decimal es logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10 de 10 es la unidad. Por lo tanto, nos quedará 120 decibelios. Es decir, que el umbral de dolor está en 120 decibelios. Hay que decir que a partir de los 100 decibelios, más o menos, ya el oído nota molestias al percibir el sonido. Y desde luego si este sigue aumentando, por ejemplo, del entorno de 140 decibelios, que a veces soportamos, pues se puede experimentar dolores agudos en la percepción del sonido. Vamos ahora con el tono. El tono es la cualidad del sonido que nos permite distinguir un sonido grave de uno agudo. Está relacionado con la frecuencia de la onda. Sabemos que la frecuencia de la onda lo que nos mide es el número de vibraciones en la unidad de tiempo. De tal manera que diremos que un sonido es grave o de tono bajo cuando la frecuencia es pequeña, el número de vibraciones por unidad de tiempo de la onda es pequeño. Mientras que un sonido agudo o de tono alto es cuando la frecuencia de la onda es elevada. Aquí tenemos un ejemplo de un sonido grave y un sonido agudo. Ambos sonidos tienen la misma amplitud. La amplitud de la onda es la misma, por lo tanto la intensidad del sonido es la misma. Lo que los diferencia es la frecuencia. En el caso de la onda de abajo, la frecuencia es mucho mayor que en la de arriba. Por eso decimos que la de arriba es un sonido grave, la de abajo es un sonido agudo. Para visualizarlo, cuanto más plegada esté la onda, significa que mayor es la frecuencia y más agudo es el sonido. La última cualidad del sonido es el timbre. El timbre es una cualidad que nos permite diferenciar los distintos instrumentos musicales. Para un sonido de la misma intensidad y del mismo tono, nosotros vamos a ser capaces de distinguir si es emitido, por ejemplo, por un diapasón, por una flauta, por un violín, la voz humana, un clarinete. ¿Y esto a qué es debido? Pues es debido
a que la onda que se propaga no es una onda sinusoidal pura, sino que junto con la onda fundamental hay superpuestos una serie de movimientos periódicos que llamamos armónicos o sobretonos. Y es lo que confiere que la forma de la onda sea diferente según los distintos instrumentos musicales. Y esto es percibido por nuestro oído y por eso nos permite esa distinción. Bueno, pues con esto tenemos ya las cualidades del sonido definidas. Vamos a estudiar ahora cómo se produce la recepción del sonido. Nuestro oído es capaz de percibir las ondas sonoras. Vamos a estudiar un poco al detalle de qué consta el oído. El oído consta de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por el pabellón auditivo, el conducto auditivo externo y llega hasta el tímpano. Bien, también podemos destacar que tenemos unos pelos y una glándula ceruminosa que produce cera, de tal manera que de esta forma retiene todas las partículas nocivas que puedan entrar en el oído. Vamos a ceñir a cómo se propaga la onda sonora. La onda sonora llega al pabellón auditivo, atraviesa el conducto auditivo externo y llega al tímpano. Las variaciones de presión producidas por la onda sonora hace que el tímpano se ponga a vibrar. Y entonces esas vibraciones, que son unas vibraciones forzosas, son transmitidas al oído medio. El oído medio está formado por un conjunto de huesecillos, lo vamos a ver aquí más al detalle, que son el martillo, que es el que está en contacto con el tímpano, tiene distintas partes: apófisis lateral, apófisis anterior, manubrio. El siguiente huesecillo es el yunque, está formado por un cuerpo, una rama corta, una rama larga, y esta parte última es lo que llamamos lenticular, que a veces se toma como un huesecillo aparte de estos tres que tenemos aquí: martillo, yunque y estribo. Y el estribo está formado pues por una cabeza, rama posterior y la base. Esta base del estribo es la que va a estar en contacto con la ventana oval, que es la última parte del oído medio. También tenemos la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio comunica con la garganta, y esto lo que hace es que la presión a ambos lados del tímpano sea la misma. Es decir, en el oído medio tenemos la misma presión que tenemos en el exterior. Esto es importante saberlo porque, por ejemplo, en una explosión se recomienda abrir la boca, o cuando hay sonidos muy fuertes, porque de esta manera mantenemos en todo momento igual la presión a un lado y a otro lado del tímpano, y por lo tanto no sufre el tímpano. Si tenemos la boca cerrada, lo que vamos a hacer es que por un lado, por este lado, aumente la presión muchísimo, y si la presión en este lado es mucho mayor que en el otro, pues puede dañarse el tímpano. Bien, entonces las ondas sonoras llegan al tímpano, lo hacen vibrar. Esas vibraciones son transmitidas a través de esta cadena de huesecillos que hemos visto: el martillo, el yunque y el estribo. Bien, hay que decir que la superficie del estribo es más pequeña que el tímpano. Eso lo que hace es que la presión que transmite sea 50 veces mayor que la presión en el tímpano. Estas vibraciones que llegan a la ventana oval son transmitidas en lo que llamamos el oído interno, que está formado por el caracol,
todo esto, los conductos semicirculares, y aquí es donde también está el nervio auditivo. El caracol tiene una membrana que se llama membrana basilar, y todo esto existe un líquido que es incompresible, de tal manera que las vibraciones que llegan a la ventana oval son transmitidas a través de ese líquido incompresible a la membrana basilar que hay dentro del caracol. Esas vibraciones son transmitidas a las terminaciones del nervio auditivo, que son lo que se llaman fibras de Corti. Esas vibraciones producen unos cambios químicos en las fibras de Corti. Esos cambios químicos producen una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial produce una corriente eléctrica que es transmitida a través del nervio auditivo al cerebro, que es el que procesa esas vibraciones que le han llegado, y de esta manera podemos percibir las sensaciones sonoras. Vamos a tratar ahora la contaminación acústica. Aunque normalmente cuando hablamos de contaminación queremos hacer referencia a sustancias nocivas para la salud o del medio ambiente, la contaminación acústica, es decir, la contaminación debida al sonido, cobra cada vez más importancia en nuestra sociedad, sobre todo por el carácter nocivo que tiene determinados sonidos para nuestra salud. Sabemos que la escala que mide el nivel de intensidad sonora es una escala decibélica, de tal manera que el silencio equivale a 0 decibelios. Estamos hablando de la intensidad mínima audible. Por encima de aquí podemos ver que una pisada puede producir 10 decibelios, el viento en los árboles 20, la conversación en voz baja 30, una biblioteca 40, despacho tranquilo 50, una conversación 60. Hasta aquí estaríamos hablando de ambiente poco ruidoso. La Organización Mundial de la Salud establece que en el aire libre pues estaríamos, para que estar dentro de lo que es aceptable, unos 55 decibelios. Por encima ya tenemos ambiente ruidoso, como por ejemplo el tráfico de una ciudad, 80 decibelios, una aspiradora, 90 decibelios, y por encima de aquí pues estaríamos ante un ambiente molesto, como una motocicleta con escape ruidoso, y por encima estaríamos en un ambiente insoportable, por ejemplo pues un concierto de rock, 120 decibelios, un martillo neumático 130, despegue de un avión 150, explosión de un artefacto 180, etc. Bien, hay que decir que con la edad disminuye el límite superior de frecuencia audible. Así, para una persona de mediana edad es sorda para sonidos superiores a 16.000 Hz, y alrededor de los 70 años ya no se escuchan los sonidos de más de 8.000 Hz, con lo que se ve dificultada la capacidad de entender las conversaciones. Ahora, este proceso de envejecimiento, con pérdida parcial o total de audición, específicamente en las zonas de alta frecuencia, se produce anticipadamente si nos exponemos de forma continuada o frecuente a un nivel de sonoridad superior a los 100 decibelios. Por eso es muy importante tener esto en cuenta, que por encima de los 100 decibelios de manera habitual, pues podemos hacer que nuestro oído envejezca. Aquí en la parte derecha del gráfico podemos ver los efectos del ruido prolongado sobre el organismo. Pues pueden producir estrés, problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos, etc. Tenemos que tomar como referencia el límite del umbral del dolor, que son 120 decibelios. De tal manera que por encima de estos sonidos
pues los sonidos pueden hacerse realmente insoportables. Por último, vamos a estudiar algunas de las aplicaciones de los ultrasonidos. Sabemos que los ultrasonidos son sonidos que tienen una frecuencia muy elevada, superior a 20.000 Hz, es decir, una frecuencia que está por encima del intervalo audible por el ser humano. Estos ultrasonidos se producen por un fenómeno llamado la piezoelectricidad, que consiste en incidir una corriente alterna sobre una lámina de cuarzo. La lámina de cuarzo se pone a oscilar y genera ondas ultrasónicas. Una de las aplicaciones importantes es el sonar. El sonar es un dispositivo que llevan los barcos de tal manera que les permite, por ejemplo, saber la profundidad a la cual se encuentra en el fondo marino. ¿En qué consiste? Pues lo que hace el aparato es enviar ondas ultrasónicas, la vemos en color rojo, hasta que colisionan con el fondo marino. Ahí se reflejan. La onda reflejada vuelve color azul y es captada por el aparato. Sabiendo el tiempo que le ha costado a la onda el ir, reflejarse y volver y ser captada, pues nos permite saber la profundidad de dicho fondo marino. No solamente se utiliza para conocer el fondo marino, también se puede utilizar para detectar bancos de peces, detectar minas que pueda haber en el agua, por ejemplo, pues, con efectos militares, o un submarino que pueda estar navegando por debajo de la superficie, etc. Tiene múltiples aplicaciones. Otra de las aplicaciones muy importantes, en este caso en medicina, son las ecografías. Con las ecografías podemos ver muchas de las partes del cuerpo humano. Aquí lo que tenemos representado es una ecografía en la cual podemos ver el feto durante su desarrollo en el útero materno. Una sonda articulada se desplaza sobre el abdomen de la madre y envía en distintas direcciones ultrasonidos de hasta 5 MHz de frecuencia. La reflexión de los ultrasonidos en la superficie de los tejidos corporales es prácticamente total. Los ecos son registrados electrónicamente y traducidos en trazos luminosos, hasta llegar a reproducir la imagen del feto sobre una pantalla. Otra de las aplicaciones importantes, en este caso industrial, sería la limpieza ultrasónica. Es decir, tenemos una pieza que tiene incrustadas pues mucha suciedad, queremos limpiarla. Para ello lo que hacemos es introducirla en una cubeta donde hay agua más un producto químico, y lo que se hace es, mediante un sistema, emitir ultrasonidos. Esos ultrasonidos generan lo que se llama el fenómeno de la cavitación, es decir, implosiones en el agua que arrancan la suciedad que se adhiere a la pieza, de tal manera que de esta manera la pieza queda libre de esas impurezas, de esas suciedades, y nos ha permitido limpiarla. Bueno, con el estudio de las ondas ultrasónicas hemos terminado el tema de las ondas sonoras. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil y os haya permitido profundizar en el estudio de las ondas sonoras. Nos vemos próximamente. Hasta luego.